Bienvenidos a una nueva emisión de Máscaras, un programa que, como siempre decimos, honra y acaricia el corazón de nuestros invitados. Soy un invitado muy especial para mí, un invitado que me toca el corazón y el alma. Para comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales pueden hacerlo por Instagram, @Héctor Maugeri, @Revista Caras. Si lo quieres hacer por YouTube y ver todos el ciclo del año pasado y de esta temporada, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta oficial Caras TV. Y también estamos en TikTok, máscaras.maugeri. Bueno, y antes de presentarlo a él, quiero contarles que me he puesto algo hermoso para recibirlo, de gala por supuesto. Esta vez me vistió Verónica de la Canal con un moño fabuloso del señor Sáfora, Nicolás Sáfora y todo su equipo. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, vamos a presentarlo a él. Es un reconocido compositor y director musical. Estudió licenciatura en composición en la Universidad Católica y dirección orquestal con Carlos Viu. Además también compuso para espectáculos, música original, para plataformas de Disney, para televisión, la verdad que él lo hace todo y lo hace perfecto. La pasión, la disciplina, el compromiso es lo que más lo ha caracterizado a lo largo de su vida. Pero no viene solamente a hablar de él y de su carrera y de su siendo tan joven y habiéndose iniciado a los 20 años prácticamente, ya con una puesta tan enorme como Drácula, el musical. Viene también para honrar a su papá, al señor Ángel Mahler. Yo no sé si voy a poder seguir porque me emociona, es mi amigo y lo recibo a él. Vamos, Damián Mahler, ayúdame, vení, venga. Ay Dios, no quiero cortar, pero bueno, ¿sabés lo que significa para mí todo esto? A mí también. ¿Eh? A mí también. Vamos a tratar de hacerlo juntos. Yo ya lloré, así que ya estoy un poquito más limpio. Y es él, así que lo adoro. Y vamos a tratar de hacer un programa lleno de amor porque se lo merece él y se lo merece tu papá, ¿sabes? Esa foto. Sí, tenemos una foto muy hermosa que ahora después la vamos a compartir con el público. Bueno, te invito a sentarte. Adelante. Vamos a hacer todo lo que sea, va a ser desde el corazón y desde la verdad. Yo voy a empezar y quiero compartir con vos algo muy hermoso que vos escribiste frente al fallecimiento de tu papá. Decías que el cielo te abrace así de fuerte como me abrazaste a mí en la vida. Que te reciban los abuelos y te reencuentres con ellos. Hasta siempre, papá. No sé cómo vamos a seguir, pero bueno. Hay que seguir. Hay que seguir. Vos sos director de orquesta, tenés que ayudarme. Hay que seguir, aunque nos invade la emoción. Pero bueno, es muy reciente y estamos muy conmovidos. Eso es una cosa que hasta el día de hoy, mira, te voy a contar algo que pasó hoy a la mañana. Me vengo desvelando, estoy teniendo como días y noches raras. Entonces, cuando me desvelo así a la noche, me pongo a leer todavía los mensajes que sigo sin ver. Sí. Porque estos días han sido abrumadores en el buen y en el mal sentido, tal vez, porque la cantidad de mensajes y de llamados y de muestras de cariño que recibía fueron, insisto, enormes. Y esta mañana recibí uno de estos cientos de mensajes que decían, una persona de Córdoba, de Villa María, que me comentaba cómo en el año 93 había recibido, por parte de un familiar, tenía el CD del Jorobado doble, ¿no? La obra completa, que papá
amante de la ópera, lo había editado de la misma forma que se editaban los CDs de ópera, que era CD completo y libreto adentro, para que vos puedas ir siguiendo la historia. Y Sí, supieras qué personaje estaba cantando cada cosa, pues si no, viste, escuchás el CD y decís, uy, ¿este cuál es? Podés ir adivinando, pero era... sí, sí. Y esta chica, creo que era una chica, me contaba que había fotocopiado el libreto, ese librito, y se había pasado un cassette, el CD, porque no tenía para reproducir CDs, y que hasta el día de hoy conserva esa copia, porque había, había encontrado en ese mundo un mundo de escape, ¿no? De sus realidades, lo que sea que estuviese pasando en su vida, y que eso la había salvado, ¿no? Y era tal el recuerdo y la emoción que le generaba esto, que lo que más me conmueve es que no se desprendió esa copia, ¿entendés? Es una copia de un cassette y de una cosa fotocopiada que debe estar hecha trizas. Y eso habla, o sea, y este es un ejemplo sencillo y a la vez no del impacto de una persona como mi papá haciendo lo que hacía en los demás. Y esta historia de esta persona que me compartió se replica ¿cuántas veces? Sí, ha recibido un abrazo eterno de todo el país, que amó a tu papá, amó la música, porque bueno, él conectaba, vos sos un maestro de orquesta, sabes l- de qué manera la música, de qué manera, y sobre todo cuando están ustedes dirigiendo, como han dirigido tu papá, como vos has dirigido tantas orquestas increíbles, esa pasión, son sentimientos muy puros, hablan cada uno de nuestra vida, de nuestro recorrido, y tu papá fue una persona que hizo mucho por la cultura de este país. No Sí, solamente en lo individual, sino que marcó una manera de contar la música de otra forma, acercó a sí, la gente que de pronto no tenían la menor idea de que era una ópera o una comedia musical 100%. a un encuentro mágico, ¿no? Y Sí. por eso yo creo que tuvo ese nombre Ángel, porque sí, y hoy está así. Pero ¿qué es lo que pasó? Porque todo fue tan rápido, Sí. te juro, ni yo sabía, yo pensé que estaba de viaje en Miami, no sé. Bueno, pero Lo había pensado también mucho, sí. quería hablar con él, proponerle que viniera acá en Máscaras, hablar de este ciclo, de lo que pasaba acá. Y de golpe me enteré como toda la gente, Sí. Ángel Mahler murió, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Eh, Papá empezó a sentirse mal un sábado. El lunes tuvo su último concierto en Córdoba, en un acto para la DAIA, que él estaba siempre muy involucrado y muy atento con la comunidad judía. Y el martes, o sea, se empezó a sentir mal. Por supuesto, papá, cabeza dura y todo, hizo el concierto igual. No estaba, pero ni por asomo. Mirá que para que papá me diga que no estaba para hacerlo, ¿Y qué él sentía? ¿Qué dolores sentía? y él sentía una falta de aire enorme. A falta de aire. Sí, se sentía agitado, como pensó al principio que era un ataque de pánico. Imagínate el grado de desconocimiento que tenía de lo que estaba pasando, ¿no? Con su cuerpo. El martes fue a verlo al doctor Furman, que era muy amigo de él y que, más allá de que es un traumatólogo, pobre, Norberto le dijo, Angelito, mirá, lo llevó medio engañado incluso al sanatorio porque si era por papá se iba a la casa. Y ahí, bueno, cuando llega al sanatorio, papá llega muy descompensado. eh, Llega digamos, le detectan líquido en los pulmones. eh, entonces, cuando lo intervienen esa noche y un día después, terminan sacando 6 litros de un derrame de pleura. O sea, venía con un compromiso respiratorio muy grande. Se hace una biopsia y de esa biopsia se descubre un melanoma, Ujú. que es un tipo de cáncer de piel, que había hecho metástasis en la columna y en los pulmones. Dios. El melanoma es un tipo de cáncer agresivo, que crece silenciosamente, que puede crecer inadvertido durante mucho tiempo y que cuando da síntomas, a menudo son este tipo de síntomas. Cuando ya se expandió mucho a todos Él no eh, había tenido ningún tipo, digamos, de síntoma previo, o al conec- menos el que sabemos. conectando.
vos empezás después a mirar la película para atrás y empezás a entender, decís, bueno, le dolía mucho un hombro, pero no te dolió el hombro una vez, a mí me duele Obvio. o sea, una vez dirigiendo me lastimé el manguito rotador y bueno, cada tanto no te vas a imaginar que tenés metástasis en la columna porque te duele el hombro, ¿no? Entonces, nada, fue muy, muy intenso y muy veloz ¿Y todo. a él le comunican la verdad? ¿Él sabía? Siempre, sí, Sí, siempre siempre. supo. Sí, siempre supo, sí. ¿Y él sabía que se iba a morir? Yo creo que en algún momento él, viste cómo era papá, que él era un optimista siempre. O sea, él nunca veía, viste que siempre decía, no, no, pero va a salir bien, porque va a pasar esto y esto. Y tal vez no pasaba eso, pero el tipo siempre era optimista. Y yo lo sentí un día. Un día, 4 días antes de que, de que él muera, sentí un clic en él, sentí algo, porque en su internación él fue atravesando, su mayor complicación fue el tema respiratorio, entonces cada vez, digamos, después de esta primera intervención fue mejorando un poco y en un momento empezó a empeorar, ¿no? Y a necesitar cada vez más oxígeno. Y eso comprometía también su capacidad de hablar, porque si hablaba mucho se agitaba, entonces decíamos, papi, no hables, bueno. Era bueno, tratábamos de que él que esté calmo y descansado y descansando todo lo que pueda, pero fue cada vez necesitando más oxígeno. Y un día yo sentí algo, que algo había cambiado en él, y dije, acá él está tomando una decisión que no la va a comunicar, tal vez, ¿no? Pero internamente en su corazón, él había dicho, bueno, es una batalla que no voy a ganar, que no lo voy a poder... ¿Eso lo sentiste vos? Yo lo vi ese día y le dije a Magalía, mi mujer, le dije, algo cambió en papá, algo pasó, algo cambió en él, porque aparte era algo que, bueno, papá estaba ya con mucha medicación y, bueno, empezás a estar bajo efectos de cosas y, bueno, pobrecito, ya era hasta cruel verlo así, pero... Ahora te quiero hacer una pregunta, ¿no? Cuando vos tomás conciencia de esto, de esta realidad, y lo ves y sentís eso, que tu papá de alguna manera hace ese quiebre, y seguramente muy cansado, Sí. ¿no? ¿Tuviste esa sabiduría que a veces unos tienen y otros no, de poder hablar con él, de poder despedirte de él, como tenías ganas? Mira, papá tuvo... Porque hay Sí. algo que me llamó la atención. Vos le habías escrito a él una carta en un mail, Sí. ¿no? Como con ciertos reclamos. Porque más allá de todo sos reclamador. Bueno, Sí, todos los artistas y todos los padre e músicos... hijo, pero sí, somos padre e hijo, ¿cómo no lo vamos a hacer? Por supuesto que sí, además los directores de orquesta son muy reclamadores. Están todo el tiempo con la varita, con la varita, con la varita. Quieren acomodar todo, ¿no? Acomodar todo, sí. Bueno, ahí vos le mandás un mail como reclamándole. Además también contemos que esto de la internación es durante el mes de mayo, o sea, un mes estuvo internado, ¿no? Menos, sí, Menos. 25 días, sí. Y él sentía como una cierta, no sé si es culpa, como una responsabilidad de haberse separado de tu mamá y de haber construido, siendo él de una manera tan presente y estando siempre al lado de ustedes y pensando toda la vida a través de su amor hacia ustedes. Pero bueno, eso, ¿no? De sentir como esa especie de culpita, más estos ¿qué es lo que reclamabas? ¿Qué es lo que te pasaba? Papá... Qué suerte que pudiste hacerlo por escrito y además también qué suerte que pudiste hacerlo verbalmente, ¿no? Es que en realidad, Héctor, tengo que ir un poquito para atrás ahí, pero te tengo que contar que yo crecí poniendo a mi papá, o sea, mi papá era mi ídolo, ¿no? Cuando yo tenía 15 años, yo voy a mi maestra de piano y le digo, yo quiero tocar el piano como mi papá. Entonces la maestra se agarró la cabeza, pobrecita, y dijo, uy, lo que voy a tener que laburar con este pibe. Y claro, yo tuve que construir esa imagen de un papá ídolo perfecto que no se equivocaba, que era Superman, para ponerlo en un lugar humano y darme cuenta que papá se equivoca, papá es un ser humano, papá hace cosas bien, hace cosas mal, y que
lo natural es que eso suceda. Fue más un proceso mío de armar y desarmar imágenes, que en definitiva que lo que él hacía o deshacía, lo que tal vez a él le costó más tiempo entender y la carta esta y el motivo del conflicto tenía que ver con eso, tenía que ver con que a él le costaba soltarme, pero por esto que tenía, que vos lo sabes bien, papá era muy amoroso, quiere que todo, tenía esta cosa italiana de que quiere que todos estemos pegados y cerca y abrazados todo el día. Y yo de un tiempo para acá venía sintiendo que mi camino, como líder nato que soy desde que tengo 5 años y le digo a mis amigos no se peleen, o armaba los equipos de fútbol cuando teníamos 6 años, o sea, desde siempre tengo una cosa de liderazgo que yo necesitaba ocupar ese espacio por mí y no por él. Y no tenía que ocupar su Y espacio. no tiene que ver con una cuestión de competencia, sino de No. encontrar tu propio espacio. Papá, y a pesar tal de vez ser el pensaba hijo que de, sí. que siempre fue para vos un honor y en eso no tuviste ningún tipo de 100%. conflicto, de ser un hijo de encontrar tu propia personalidad dentro de la música y dentro de lo que querías hacer vos 100%. y cómo querías comunicar también a través de tu instrumento 100%. El arte. 100%. Y a papá tal vez le costó entender eso, le costó entender que yo necesitaba hacer mi camino para poder compartir, porque ¿cómo? No había manera que nosotros dejáramos de compartir lo que hacemos. ¿Cómo, o sea, ¿cómo no voy a ir a verlo? ¿Cómo no va a venir él? ¿Cómo no vamos a compartir el quehacer musical? Era estúpido pensar que no iba a suceder eso. Pero papá tenía mucho miedo de dejarme ir en ese sentido, ¿no? Como su pichoncito y su hijo mayor que continúa el camino. Y yo no había manera que no pueda continuar el camino. Es como, ¿qué tenés que...? O sea, no podía romper el legado. No hay manera de romperlo. Yo, aunque no quiera, voy a seguir honrando su memoria. Porque si yo me subo a un Pero escenario... hermano, maravilloso también es que pudiste hacerlo en vida. Te Sí. pusiste, digamos, sobre tus hombros la obra. Has dirigido Drácula Sí. una temporada entera. Has reemplazado a tu padre. Has dirigido a tu padre como pianista. Es muy fuerte. ¿Entendés? Fue espectacular. Eso Sí, me sí. lo dije. Y entonces eso fue desde lo escrito. Y Pero cuando, pará, porque sí. se estrena Drácula otra vez en el 22, y yo le digo, papi, yo quiero ir a verte. Yo quiero que vos me des la fila 14 al medio, que era la favorita de él. Quiero que me des la fila 14 al medio, me quiero sentar el día del estreno y te quiero celebrar. Y él quería que estuvieras dentro de la orquesta. Él quería que yo estuviese sentado en el piano. Después, con el diario El Lunes, yo recuerdo ese día, o sea, el día que papá salió, Héctor, o sea, salió, viste, por el costado de Lunas y se paró en el medio y el Lunas se vino abajo. Yo dije, loco, o sea, mirá el papá que tengo, viejo. ¿Entendés? Y quedó acá, quedó para el resto de la vida. Dije, o sea, fue el día, posiblemente el día más feliz de mi vida adulta, verlo triunfar a lo grande. ¿Querés verlo? Bueno, Vamos a verlo, por favor. Bueno, esta no es la varita de Harry Potter, pero tiene poderes mágicos igual. ¿Qué melodía podrá ser la indicada para que represente un vampiro? Lo que me gustaría que quede como legado y como historia mía es que las melodías siempre, vos te lleves algo que digas qué lindo tal pasaje o qué linda tal cosa y lo puedes cantar.
¡Wow! Un aplauso al cielo. ¿Vos entendés que mi papá hizo eso? O sea, yo no te puedo explicar lo que significa eso para un hijo. Tu papá haya llegado a que la gente elija esa música para casarse. O sea, si hay un momento importante en la vida de la gente es el casamiento tuyo con tu pareja, Los cumpleaños, los de, cumpleaños 15, de 15. que además vos habrás sido compañeras que cumplían 15 años y le Todas. ponía el vals de Drácula, ¿o no? Todas, obvio. Qué increíble. Claro, porque estaba en el, o sea, En es el el repertorio, apogeo, junto sí. con Strauss y con toda esta gente que tiene cientos de años. Y digo, oh, mirá, mi papá suena ahí y la gente, eso, se emociona con algo que el tipo en mi casa un día se sentó y del cielo le bajaron estas melodías y él las pudo corporizar. ¿Qué pudiste decirle a tu papá antes de que partiera? El papá tuvo 2 paros cardíacos el día de su cumpleaños, Ujú. 23 de Dios. mayo. Cerca de la hora de su nacimiento, lo cual es como curioso, ¿no? Mi mujer que es astróloga me dice, bueno, que eso tiene un significado también. Yo ya, digamos, los médicos nos decían que bueno, que era un tiempo que nos estaba dando para que nos despidamos de él. Porque salió de esa situación y vivió un día y medio más. Le dije un poco esto que le estoy diciendo, lo que fue y lo que va a seguir siendo tener un papá así. Yo estaba agradecido porque me regaló. No puedo hablar. Porque me regaló una vocación. Y eso es un montón. Ujú. Muchas veces nosotros como padres nos vemos, yo lo veo con mi hija, con Delfina, que cumple 11 años la semana que viene. Y vos sos ejemplo de muchas maneras. Vos podés ser ejemplo diciéndole, peinate, pero si vos no te peinás, como yo. Ella te dice, ¿te escucho o te miro? ¿Cuál hago? ¿Cuál hago de las dos? Si me peino, no estoy siendo, ¿no?, coherente con lo que vos me estás diciendo que haga. Y papá no era tanto de hablar. Después, tal vez nosotros, mi hermano y yo, le enseñamos un poco a hablar porque hablábamos las cosas y los conflictos que había los afrontábamos. Y nosotros creo que le enseñamos a eso, a afrontar los conflictos a través de la palabra. Y nosotros todo este tiempo crecimos con él y nos fuimos. Mira esa foto. Además hacía el chef y cocinaba horrible. Horrible. Era malísimo. Pero se hacía el chef. Yo Es cuando vi así. esas fotos digo, ¿pero cómo? Digo, Se me dice, hacía. no, es que a mí me gusta mucho cocinar, cocino. Y después No, averigüé. pero fiel a su estilo, le encantaba inventar recetas. Claro. Pero sin ningún tipo de... El chabón mezclaba, decía, bueno, le pongo tal cosa. Y él no. mezclaba como mezclaba sus notas musicales. Pero Solo que no con la pero misma veces, suerte. a veces le salía bien, tengo que decir. entonces? Ese día le dije que tal vez que podía irse tranquilo, que nosotros íbamos a recordarlo y a honrar su memoria a través de la música como a él le hubiera gustado. Tal vez no hoy, pero ya lo voy a hacer. Va a suceder más temprano que tarde porque no... Tengo un papá que me da muchos más motivos para celebrarlo que para llorarlo. Lo estoy llorando ahora porque estoy con vos, que te quiero desde que te conozco y que hemos crecido juntos y que hemos compartido la Pero vida, también- pero... Sí, también no tiene que ver con es honrarlo, es quererlo, es la emoción nada más. No tiene que ver con, viste, uno atraviesa la tristeza, el dolor se va a acomodar en algún lugar y Seguro. va a estar siempre, Sí. pero acomodado, porque pudiste decirle, pudiste despedirte, pudiste compartir con él, estabas a su lado. Vuelvo a lo de la carta y todo esto, pues parece que no, pero el círculo estaba cerrado hace rato con papá. Tal vez si puedo arrepentirme de algo es de no haber vivido más ese círculo cerrado, pero nos fuimos sin conflicto, en amor absoluto,
te insisto, todo lo que pasó en ese momento de crisis, que es normal y que todos los padres Pero por supuesto. tienen con sus hijos y que no hay manera, digamos, no hay manera que no suceda porque... Hay algo que también quiero compartir con la gente, que también esto habla del vínculo. En un momento determinado de la vida y del vínculo mío con tu papá me llamó un día a mi casa para me dijo, acabo de perder al tío, al padrino de mis hijos y quiero que seas vos. Lo cual a mí me conmovió porque estaba hablando en serio. Es como que él pareciera que siempre quiso acomodar, Sí. ¿viste? Sí. Como que se apresuró a acomodar. Me encuentro una vez a cenar y me dijo, te traje un regalo. Digo, pero qué, no tenés por qué. ¿Sabes lo que me trajo? Esto, mira. Uf, ¿Es un poco fuerte? Y hablamos del tiempo y de qué manera uno tenía que disfrutar del tiempo. lo obsesionaba eso. Era un obsesivo. Del tiempo. Sí. Luchaba contra el paso del tiempo. No le gustaba que las cosas se le fueran, ¿viste? Y eso a veces Papá disfrutó mucho la vida, o sea, hay que decirlo, pero a veces esa angustia del paso del tiempo no lo permitías, como esa angustia de como algo se va a terminar. La finitud. Claro. Definímelo con una palabra y vamos al corte. Un ángel. Un ángel. Nos vamos al corte, gracias. Bueno, y estamos tratando de recuperarnos de tanta emoción y de tanto amor con mi queridísimo Damián, amado Damián. Bueno, vamos a hablar un poco de vos, Damián. ¿Quisiste ser futbolista? No hubo caso. No hubo caso. ¿Qué pasó? Jugaba, pero no destacaba. Lo Algo que me suficiente. llamó mucho la atención y me gustaría también compartir con la gente es que te gustaba la música heavy metal. Sí, me sigue gustando, en secreto. Sí, en secreto ahora. Sí. Sí. ¿Y qué pasó cuando tu papá, por ejemplo, tenías 12 o 13 años, trajo ese piano de cola a tu casa? Ese día me cambió la vida. Obviamente que el haber crecido dentro de un ámbito tan musical y tan teatral fue, digamos, esa semilla se plantó y fue creciendo adentro de uno consciente e inconscientemente, pero ese día me acuerdo que algo distinto pasó, que yo lo escuché, llegó ese piano a casa, lo escuchaba a papá tocar y me enamoré de eso. Hubo algo que fue como explosión en mi cabeza y fue lo que me hizo querer empezar Dije, bueno, es hora de seguir teniendo la pasión por el fútbol en paralelo durante Aunque el unos años. fútbol te decía que no. Y esa majestuosidad de ese piano de Me cola volvió loco. te volvió loco. Me volvió loco. Y ahí empecé a estudiar. Primero con él, hasta que nos agarramos los pelos varias veces. Y le dije, papi, quiero estudiar con alguien, con un profesor o profesora. Y ahí, bueno, conocí a mi maestra, Eda María Sangrigoli, a la que le dije que quería tocar el piano con mi papá. Y fue muy sabia. Fue la maestra que me formó, más allá de que yo hice la carrera en la universidad.
me formó sólidamente en la música, me hizo entenderla como una disciplina deportiva, ¿no? Como esta cosa de, no importa el partido del domingo, importa cómo entrenás y cómo te preparás y cómo te alimentás para el partido del domingo. El partido del domingo es una consecuencia de todo el trabajo que hiciste en la semana, en el mes, en el año. Y esto se replica, por ejemplo, en que vos tenés que tener un orden, tocar tantas horas por día, Sí. tener una buena alimentación, Sí. dormir bien. ¿Esto sucede? 100%. Es como un entrenamiento, como si fueras un deportista de élite. Lo comparo con eso porque es lo más fácil de entender, porque tal vez el público está más conectado con eso, pero la disciplina en la música tiene mucho que ver con eso. Está mucho menos relacionado con esa cosa más hippie y fumona de me bajó la inspiración. No. O sea, sí, existe un elemento sobrenatural del cual yo nunca paro de asombrarme en la música, pero hay mucho de la disciplina y de el orden y del trabajo y de estudiar 8 horas por día y concentrarse y toparse con límites constantemente, seguir pateando esos límites cada vez más lejos. Pero es pasito a pasito, día por día, escalón por Y escalón. vos sos compositor también, ¿no? Y te llaman para, digamos, construir músicas originales de plataformas. Estuviste con Disney, has hecho cosas fabulosas. Digo, ¿y esta inspiración? Digo, porque ya lo técnico lo tenés y sabemos que es un esfuerzo y que es un trabajo, Sí. pero esa inspiración creativa que tiene que ver con tanta sensibilidad, ¿te aparece en algún momento determinado y necesitas ir a escribir rápidamente? ¿Es cuando estás frente al piano y están las teclas? ¿Dónde aparece? A mí por lo menos me aparece cuando, como nací en un teatro, cuando una historia me conmueve. Está ahí cuando algo me atraviesa y veo tal vez un reflejo mío en ese personaje o en esa historia o en ese momento de esa historia. Y ahí es donde siento algo acá. No sé, no te lo puedo, un calor, un algo que me hace, son sensaciones que tengo. No escucho notas, no escucho, tengo eso. Hay algo que empieza a resonar adentro mío y que cuando voy al piano a veces eso sale casi instantáneamente, pero porque empezó a resonar antes. Y cuando, por ejemplo, tenés una orquesta sinfónica enfrente y empezás a dirigir, ¿ese fuego también comienza a salir como cuando componés? Cuando uno se para frente a 60 personas, que tal vez llevan, siempre digo esto, llevan tal vez los mismos años que yo llevo en vida, esas personas las llevan en una vida profesional en lo que hacen. O sea, toco con un cornista que tiene 55 años, que toca desde los 20 en una orquesta, tiene mi edad en carrera. Para mí, lo más importante es el sentido de la responsabilidad de lo que eso significa, ¿no? Pararme enfrente a un montón de gente que sabe de su instrumento una locura y yo tengo que proponer un camino a través de mi gesto, a través de mis movimientos, y ese camino tiene que ser lo suficientemente convincente para que ellos quieran tomarlo, ¿no? Después hay, por supuesto, una cosa técnica de como de coordinación y de, bueno, tocamos todos acá, tocamos todos allá. Pero para mí la música es como mucho más profundo que eso, tiene que ver con elecciones sobre lo que uno siente que esa música quiere expresar. Entonces, primero es ese sentido de la responsabilidad muy virginiano que tengo y muy, como muy responsable con esa conciencia. Y luego sí, luego es, Ricky Payus una vez me dijo, a vos la música te atraviesa, como que te atropella y vos te subís a ese carro y lo compartís con otros, ¿no? A mí me da la sensación como cuando vos estás frente a estas sinfónicas, como si fuera una explosión de talento, de fuego, de brillo, de luz. Y si no me crees, y si la gente no lo vio, vamos a verlo a Damián Mahler.
Me sumo a esos aplausos multitudinarios porque es impresionante este transformo. Es como es orgásmico, ¿no? Uno pierde noción de todo. Sí, sí. Qué sí. maravilla, Dios mío, por favor. No creo que exista una sensación de tanto placer como estar vibrando con todos esos instrumentos. Veía a tu papá también ahí como parte, digamos, de la orquesta, vos dirigiéndolo. Sí. Gente, como vos decías, grande, de toda una carrera en la música, observándote con tanta atención. Es una responsabilidad maravillosa. Sí, es alucinante, la verdad que es aparte, tal vez una más, digo, más tonto, pero con el tiempo fuimos construyendo con los músicos, que muchos son músicos de mi papá, digamos que músicos que han compartido la vida con él y otros que se fueron sumando y demás, pero se armó un equipo con el tiempo de gente con la cual también compartimos la vida y nos conocemos y yo escribo pensando en ellos, pensando en que van a tener que tocar tal momento y que les va a costar o no, o los desafío. Y es muy hermoso también ese sentido como de familia que se terminó formando y armando con todos ellos y que cada proyecto es seguir construyendo eso, ¿no? Hay algo que fue maravilloso para la gente que ama la comedia musical, no van a poder creer lo que voy a contar. Hace un par de años atrás vos tuviste la posibilidad de conocer a John Kander, nada menos que el señor que escribió musicalmente New York, New York, Cabaret, All That Jazz, Maybe This Time, y seguimos y seguimos y seguimos. Un hombre ya mayor, una leyenda, ¿no? del musical. Y así, digo, encontrarse con estas figuras tan importantes, ¿no? Siendo vos tan joven. Vos creo que sos como un pulpo, observás, a veces en silencio, otras veces imponiéndote, pero tengo video casero, porque por supuesto que lo obligué, obviamente, en mi rol de tío, a que me lo mandara y lo vamos a ver a Damián en su casa, con el pianito. Es un tributo a John Kander y Fred Ebb, en este caso a John Kander, el músico que es fabuloso, autor de Cabaret, New York, New York y demás. Vamos a verlo. Muy bueno. No me acordaba de ese video. Pero yo lo tengo atesorado. ¿Cómo no? Por Sí, supuesto. sí. Y además sin partitura. Bueno, pero ¿cómo que no te vas a saber esas canciones de memoria? No, pero es maravilloso. Escúchame, quiero que me digas algo. Tu papá decía que veía la sucesión, no tanto en vos ni en tu hermano, sino que en Delfina, en tu hija. Ok. Siempre la hemos visto como muy histriónica y muy actriz, pero no sabía que cantaba hermosamente. Y que vos le has mandado videos a tu padre y que él lloró viéndolos cada uno de los... ¿No? Sí. Qué increíble el ADN, cómo... Mirá lo que te voy a contar, que esto vos no lo sabes. Delfina va a un colegio donde dentro de las actividades escolares montan una obra en inglés. Este año está en 6º grado. Los chicos de 6º grado tienen prioridad para protagonizar. Audicionó para su obra. Quedó como protagonista. La obra es en julio. Decime si no hay un orden universal. Sí. O sea, no puede ser la coincidencia. La obra es Coco. Wow, no. Que mientras que lo recuerde, mientras estén los recuerdos, va a estar siempre vivo. ¿Vos podés creer? No. Mirá que hay obras para elegir, Héctor, ¿eh? ¿No son señales? Tío querido, hay obras para elegir. O sea, la coincidencia
¿entendés? Que Delfina esté en 6º grado, que quede como protagónica, que la obra que elijan sea esa, que papá se vaya 2 meses antes de esta, no, sí, no puede ser. Fuerte. Tiene que haber un plan, tiene que haber alguien que esté Lo hay. diciendo, hermano, pero por eso te decía antes, a papá lo lloro porque cómo no lo vas a llorar, pero hay que recordarlo, hay que celebrarlo, porque ahí donde sea que esté ahora, debe estar acá hinchándonos acá arriba. Por supuesto, y dándonos fuerzas y diciendo basta de llorar, dejen de llorar y ríanse y por todo lo compartido. Es lo que hubiera dicho. Pero la que se rió fue tu hija y se sigue riendo de ustedes porque dijo que una vez en el jardín parece que le dijo a la maestra o la directora, mi papá y mi abuelo no son personas normales. Dijo eso. Mi papá y mi abuelo no son personas normales. Pero bueno, pobrecita, lo que queda. A ver, ¿en qué crees que la niña inteligentemente se basó en esta teoría de que ni tanto vos ni como tu papá son normales? Habría que preguntarle a ella, yo qué sé. Y no sé. ¿Qué ve ella? ¿Qué será lo que ve? Qué difícil, ¿no? Yo trabajo mucho, intento, porque yo lo viví también, y también es inevitable, porque no se lo puedo evitar. Yo a papá también lo vi ahí arriba, lo veía como un superhéroe, ¿viste? Es muy fuerte que tu papá se suba al escenario de Luna Park y que 5.000 personas estén a los gritos celebrándolo. Es difícil eso de procesar, no es normal, digo, por eso digo, papá y el abuelo no son personas normales. Pero es muy sabia Delfina, por otra parte. Es muy inteligente mental y emocionalmente. Confío que eso no le va a jugar en contra y que va a ser, lo está haciendo, un empujón para hacer Coco, ¿no? Porque hay que cantar Recuérdame con tu abuelo que se acaba de ir, ¿no? ¿Cómo le contaste que su abuelo partió? Como se puede. Como se le puede contar a un hijo que su abuelo está en el cielo ahora. Pero... ¿Qué le dijiste que se fue al cielo? No sé. Y sí. Sí, ella, bueno, venía... Yo generalmente trabajo mucho en mi casa y cuando no estoy en mi casa estoy dirigiendo de gira o lo que sea, pero digo, no estoy todo el día fuera de casa normalmente durante días y días y días. Y ella, digamos, empezó a saber por parte de Magalí, de mi mujer, obviamente... Encontrar el discurso, ¿no? Para que su dolor no sea... Sí. Pero bueno, hablamos mucho de esto, de que hay muchos planos, ¿no? Y el abuelo está vivo en uno, que es la música. O sea, que vos ponés Drácula y el abuelo está ahí. El abuelo está vivo ahí, va a estar siempre vivo ahí. Y ahí sí, no tengo un papá normal, no tuve un papá normal. Tengo un papá que cuando lo quiera traer, play, y lo tengo acá de vuelta conmigo, ¿no? Pero bueno, Delphi en ese sentido confío que va a ser ese proceso amable y fácil para él. ¿Y Magalí, tu señora, tu mujer? Una leona. Una leona, ¿no? Sí, sí. ¿De qué manera, por ejemplo, estuvo en esta instancia? Y ella, cuando pasan estas cosas, saca a relucir la parte que más me conmueve de hablar de esto. Ella me abraza y es muy buena poniéndose en el lugar del otro, cosa que no es fácil para nadie, ¿viste? Empatiza mucho al nivel que lo hace como propio y lo vive como propio, pero encontramos un equilibrio ahí igual. Pero me ha acompañado, como no te puedo explicar, de la forma en que me contuvo y me sigue conteniendo y nos seguimos conteniendo mutuamente. Así que, también no tengo una mujer normal. Me encanta algo que dijiste, que soy un militante del amor para siempre. Sí. Sí. Yo le digo, para su gusto o disgusto, le digo, mirá, gorda, que yo quiero que nosotros dos estemos caminando con 80 años así el bastón. O sea, con el bastón y de la manera que sea. ¿Hace cuánto tiempo que están juntos? 15 años. 15 años. Sí. Cumplimos 10 de casados este año. Wow. Arrancamos temprano. ¿A qué edad te casaste? Y tenía 25. Claro, muy jovencito. No, pará. Sí. No, tengo 36, sí, 26. Muy jovencito. Muy. ¿Y aprendió ella también a
atravesar esto, ¿no? De compartir la música, de compartir momentos. Nada, porque no son una familia. Sí. No eran una familia normal. No. A mí me puso a cargo como de tío padrino, pero ¿Viste? la Los verdad que locos yo estaban, entendí que bueno. yo creo que me eligió por eso, porque no me vio tan normal. Él iba adoptando y sumando gente a la familia que pudiese vibrar en la misma sintonía, ¿no? Sí. Y gente que estuvo tan cerca, ¿no? En la vida de tu papá, como por ejemplo Pepe Cibrián, ¿te contuvo, estuvo cerca? No. 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 Ujú. No. Bueno, no hay nada que agregar No. con respecto a eso. Contame cómo está la mujer, su mujer, Dolly. Ellos tenían como 15 años o más, ¿no? Juntos. También, sí, creo que 15 años de casados. Sí. Además también ella 20 violinista, compartiendo el escenario con él cuando él la Sí, dirigía. y su vida. Su vida, pero sí. también ese lugar, ¿no? Que ocupaba como, Sí. como un espacio, verla dentro de la orquesta, no era la mujer de Mahler, Ujú. era una profesional, una Sí. violinista más. Sí. ¿Cómo está ella? ¿Cómo? Ella lo contuvo mucho a papá, o sea, no se despegó de él un segundo. Papá tuvo tal vez la suerte de encontrar una compañera acorde a su medida y creo que fueron muy plenos juntos. Qué A hermoso ella- eso que vos también lo puedas ver, ¿no? Que lo hayas podido ver desde Siempre- un lugar sí. objetivo, porque siempre los hijos dicen, bueno, qué lástima que con mi mamá, no sé, Sí. tu mamá, tienen una relación. Sí, mamá, o sea, tuvimos una separación conflictiva. Papá, que me lo dijo uno de los últimos días ahí en la clínica, en las últimas charlas que tuvimos, la de la carta, la famosa carta, me dijo que le costaba soltar la culpa que había tenido por eso, por tal vez no haber sido más ordenado y haber gestionado mejor esa separación. Pero independientemente por lo que hubo más conflicto fue más por eso que por el hecho de que mis viejos se separaran. Eso yo Lo que yo valoro es que teniendo tu mamá, y vos puedas observar que Dolly fue la persona perfecta para tu padre, Sí, ¿no? sí, Porque sí. además él no podía disociar su vida de la música, de la melodía, todo estaba conectado con el trabajo, porque y te pasa a vos y me pasa a mí, a la gente que es apasionada de lo que hace, Sí. le pasa. Sí. El tema es tratar de manejarlo para que no se te venga todo encima, pero ella supo siempre ponerse en un lugar muy discreto, Sí. muy hermoso, ¿no? Sí. Y además era una gran compañera de viaje, donde tu papá el único lugar que se desconectaba Sí. era viajando. Ahí mandaba toda la foto de todos los viajes. Yo vi esa foto, yo dije, pero mirá qué audaz tu papá ahí. Los dos, ¿o no? Canchero. Canchero, pero Sí. le encantaba viajar y cómo disfrutaban, ¿no? Siempre era como también una Y celebración era- del amor. Sí, era su manera también de encontrar momentos de desconexión y de poder estar viviendo otras cosas. A papá le costaba mucho eso, pero como te digo, yo siempre, y con mi hermano hablamos siempre, que lo más importante era que tanto mamá y como papá que estén bien y que había que acompañarlos. Y esto desde el día cero, no lo digo ahora, lo digo hace 20 años. Que sea lo que sea que ellos necesiten, que nosotros tenemos que estar ahí para acompañarlos en el proceso. Y uno también como padre no es infalible. Yo soy papá, yo me equivoco, puedo acertar en un montón de cosas y puedo pifiar en un montón de otras. Y eso no te hace ni mejor ni peor padre, te vuelve una persona humana, nada más y nada menos. Yo me veo hoy con 36 años y me comparo con mi papá con 36 años y digo, papá, cuando yo tenía esta edad, papá estaba haciendo esto. Claro, yo no tengo idea de un montón de cosas de la vida y yo en su momento lo veía a papá como si
como si fuera el Dalai Lama, ¿viste? Como si tuviera todo clarísimo y todo perfecto y resuelto. Y no era así. Además, tu papá también hay que recordar a la gente que ha acompañado artistas muy importantes de nuestra cultura, de nuestro país. Sí. Marilina Ross, Sandra Mianovich, todas. Ayúdame por favor a No, recordar. bueno. Sandra, Sí, Celeste, qué sé yo, bueno, todas las bandas importantes. Mira, debe haber tocado con todo el mundo. Con todo el con mundo. todos los que pudo haber tocado, tocó. Papá, siempre nos divertíamos porque papá grabó los solos de órgano de Memphis, la blusera de ella y todas esas cosas. Hasta eso hizo, o sea, es un tipo que ha tenido una capacidad inmensa de... Mirá algo que me acuerdo, me va a matar, pero bueno, lo voy a contar porque tiene algo que ver con algo positivo. Cuando él tomaba las audiciones para Drácula, la primera, y viene Paola Krum, que era una chica muy jovencita, hippie. Sí. Era hippie. Y le toma la prueba, le dice, bueno, la actuación está bastante bien, ahora de canto un 2. Un 1 o un 2. Dice, pero de todas maneras con trabajo lo vamos a lograr. ¿Cómo? Terminó siendo Lucy y pegando unos tonos impresionantes. Digamos, el también poder ver, ¿no? Esto que también te pasa a vos, Sí. poder ver más allá de lo que el resto puede ver. Sí, Y él tenía esa actitud, ¿no? Sí. No confrontaba, Sí. acomodaba todos era muy ordenado en eso. Y me parece que mucho del impacto positivo que tuvo en toda esta gente, que recibí de estos mensajes de estos, recibí cientos de ex-elencos de distintas obras que me decían, tu papá me dio mi primera oportunidad y me ayudó a descubrir quién soy. ¿No? Claro que sí. Que es un montón eso. Un O sea, montón. si vos te- Es el disparador de la vida. Claro, o me hizo descubrir que esto era para mí, o que esto no era para mí, o que esto me hizo descubrir otra cosa. ¿Viste? Una cosa que... Hermoso. Y de hablando de locos. para mí, tengo para vos algo. Vamos a invitar a nuestra secretaria, Lolita. Lolita, ¿qué tenemos? Bueno, mira lo que tenemos para vos. Este es nuestro, por supuesto, musa inspiradora, el Mao, y vos tenés el Mini Mao. Y este aroma que sentís acá, que es mi perfume, es un perfume creado especialmente para ¿Esto es para máscaras. mí? Sí, Me mira, vuelvo loco. es el Mini Mao. Se viene a mi estudio con mi muñequito de Star Wars y todas esas cosas. Vas a estar conviviendo con ellos. Te Sí, pido con esa disculpas. locura tuya rara, Y bueno, medio pero, border. pero soy tu sobrino, ¿qué querés que haga? Quiero una foto, después la vamos a mostrar. Dale. Sí, de Goody Tucumán, así que las chicas, muchísimas gracias. Gracias. Y mira lo que tenemos, el perfume. vuelvo loco. Sí, hermoso, te va a encantar. Me Te vuelvo va a encantar. loco. Muchas Sí, gracias. realizado especialmente Qué por Sono lindo. Noi. Gracias Alejandro, gracias Lolita, qué lindo look. Gracias. Hoy es Mío. Bye Lolita, muy lindo, bien. gracias. Bueno, y mira, llegó el final. Llegamos al final. Sí, Maravilla. llegamos. Él nos ayudó y desde el lugar donde está nos abraza. Yo te quiero, no voy a hablar Yo mucho también. porque lo sabés, porque te agradezco que hoy estés acá acompañándome, porque es un tributo a él y además también la gente te conoce a vos, que sos tan talentoso. Me gusta siempre despedir a mis invitados, a mis amigos con un abrazo, pero a vos le vamos a agregar algo más. Vamos a decir música maestro. Y me pongo. Venga. Te quiero, ¿eh? Un aplauso para él.